Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. UGT y comisiones han anunciado esta semana movilizaciones en febrero para pedir, entre otras cosas, la subida del salario mínimo interprofesional o la derogación de las reformas laboral y de pensiones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta estrategia ahora de movilizaciones? Bueno, yo creo que estamos en una situación en la que parece que el final de la pandemia va a venir, sobre todo con la esperanza de que finalmente la vacuna funcione, ¿no? Y digo esto con mucha prudencia porque efectivamente estamos en unos momentos duros y nosotros pensamos que el gobierno tiene que volver a la situación que teníamos antes de empezar la pandemia. En ese sentido, tenemos pendiente la reforma laboral, la derogación de las reformas laborales, tenemos pendiente el salario mínimo interprofesional, que este año no se ha subido y que debería de continuar la senda para llegar en el año 23 a esos 1.200 euros, o lo que es lo mismo, 60% del salario medio de nuestro país, que es lo que recomienda la Unión Europea. Y yo creo que, además, por si fuera poco, el debate sobre el futuro de las pensiones en nuestro país tiene incógnitas que tenemos que despejar y que yo creo que conviene que el gobierno sea consciente de que hay una mayoría de ciudadanos que quiere que las cosas cambien a mejor. Sobre esa cuestión, el ministro Escrivá dijo esta semana, por cierto, notablemente enfadado en una entrevista de radio, que nunca estuvo sobre la mesa la propuesta de elevar a 35 los años para el cálculo de las pensiones. ¿Se llegó a hablar de ello en algún momento? No, el señor Escrivá ha dicho bien, en la mesa de concertación no estuvo, nunca lo planteó el gobierno. De hecho, nosotros seguramente que si lo hubiera planteado nos hubiéramos levantado a la mesa, porque a la mesa no vamos a negociar eso. A la mesa vamos a negociar la derogación de la reforma del 13, volver al año 11 y desarrollar los temas que quedan pendientes, pero en ningún caso vamos a entrar a negociar un aumento de los años para hacer el cálculo de la pensión, cuando en realidad hasta el 2022 todavía se está en un proceso de inclusión de años para llegar a los 25 que llegaremos en el 22. Por tanto, ha dicho efectivamente una cosa que es verdad, que nunca ha estado encima de la mesa de la negociación, no sé si en otras mesas sí, pero en todo caso también es verdad que nadie se ha inventado este debate que hemos tenido los últimos días, las últimas semanas en nuestro país, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene bastante que ver con ese debate. ¿Usted aprecia filtraciones, lo que el ministro llama narrativa de confrontación entre los distintos socios de gobierno, PSOE y Podemos, en relación a este tema de las pensiones o a otros, como el salario mínimo? También tuvimos un debate semanas atrás sobre este asunto. Bueno, en realidad a mí ese es un tema que no me interesa demasiado, y la opinión que diera la daría pues como puede darla cualquier otro ciudadano. En todo caso, nosotros lo que nos interesa es que el gobierno legisle a favor de los intereses que nosotros representamos, o dicho de otra manera, que el gobierno legisle en línea con el programa de gobierno al que llegaron en su momento Unidas Podemos y el PSOE. Y ahí es donde vamos a estar trabajando, más allá de que el PSOE y Unidas Podemos puedan cerrar acuerdos. Nosotros, por ejemplo, en relación con el salario mínimo, en ningún caso vamos a aceptar un aumento del 0,9%, que es una de las cuestiones que en su momento estuvo encima de la mesa. Nosotros queremos un aumento que realmente nos haga avanzar en esa línea de llegar en el 2023 a los 1.200 euros. De cara a esas reformas pendientes, laboral, pensiones, ¿hasta qué punto le preocupan las presiones que puedan llegar desde Bruselas al hilo de los fondos europeos de recuperación? Bruselas siempre es la gran excusa, ¿no? Llevamos muchos años en nuestro país y de ahí también viene un poco el deterioro de la imagen de la Unión Europea en el conjunto de los Estados miembros de la Unión, que cuando no se quiere asumir la responsabilidad de la soberanía de los Estados, pues se recurre a la Unión Europea. No es verdad, la Unión Europea no plantea como condición para la llegada de los fondos de reconstrucción programas de reformas que no vayan en la línea de que los fondos de la reconstrucción
realmente se inviertan en aquellas cuestiones que la Unión Europea ha situado como prioritarias, fundamentalmente avanzar hacia una Europa sostenible o hacia una Europa más verde, avanzar en, sobre todo, solventar los problemas graves que hemos visto que tenemos en esta pandemia, que tienen que ver sobre todo con los servicios sociales. No hay ningún condicionante para la inversión de los fondos. Otra cosa son los acuerdos que se hubieran podido asumir anteriormente, que tampoco están escritos, por tanto, hasta donde nosotros hemos podido averiguar, tampoco están escritos, por tanto, son acuerdos que en ningún caso el Estado español tiene por qué llevar adelante. La soberanía en relación con el tema de las relaciones laborales o de las pensiones es plena y en ese sentido nosotros lo queremos discutir justamente en ese marco, en el marco del Parlamento español. Tampoco tendría mucho sentido que el gobierno hiciera propuestas de reformas que después seguramente no van a contar con una mayoría que les dé soporte en el Parlamento español, ¿no? Sobre todo me refiero a las pensiones. Hace pocos días que salieron las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones y cualquiera que las lea ve claramente que no hay ninguna cuestión que tenga que ver con el aumento de los años de cotización ni con ningún recorte de las pensiones. Estamos en plena tercera ola. ¿Qué previsión maneja UGT de cara a los próximos meses? ¿Qué impacto calcula que puede acabar teniendo tal como va esta tercera ola disparada? Bueno, yo creo que es muy difícil hacer pronósticos para los entendidos en la materia. Para nosotros, que sobre todo lo que queremos es contribuir ayudando a que las recomendaciones de los expertos se lleven adelante, pues lo es más difícil, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece que si no hay alguna cepa nueva que dé al traste con el proceso de vacunación, el proceso de vacunación debería de estar bastante avanzado a principios de verano y por tanto deberíamos de poder empezar una temporada de verano con resultados positivos. Hablábamos antes aquí en relación a un problema que tenemos en Galicia en relación a la térmica de As Pontes. No sé si ve usted margen para buscar soluciones a la situación de este tipo de factorías y de plantas. Bueno, es que hay que buscar solución. Nosotros se lo hemos dicho al gobierno, tanto al gobierno de España, a la vicepresidenta cuarta, como al propio gobierno de la Xunta, que no puede hacerse un proceso de eliminación de actividad sin que a la vez aparezca la nueva actividad. Y yo creo que en el caso de As Pontes, que tanto tiempo se ha utilizado para generar energía, ahora no pueden decir hasta luego. Hay que invertir y seguramente que además las centrales no tenían por qué haberse cerrado, se pudieran haber mantenido unos años más, como pasa en Alemania o en otros países, mejorando el filtraje. En todo caso, nosotros vamos a estar en la lucha para que realmente este proceso de cierre no sea un proceso de cierre comarcal, sino que se genere actividad que genere nuevos empleos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de la Radio Galega. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchísimas gracias y buen fin de semana.